La hiperplasia suprarrenal congénita es un grupo de trastornos genéticos, o sea, la información de la enfermedad se transmite en los genes, en los cromosomas. Es una enfermedad hereditaria que se transmite entre las generaciones y compromete la función de las glándulas suprarrenales. Estas glándulas son un par de órganos que se encuentran arriba de los riñones. Les quiero marcar acá, estos son los riñones y estas son las glándulas suprarrenales. Y las funciones más importantes que presentan es que regula la cantidad de glucosa en sangre, el azúcar en sangre, regula la cantidad de sal en el cuerpo y además se encarga de la aparición del vello en genitales y cuerpo, teniendo también participación en el crecimiento. Esta acción se logra a través de la liberación de sustancias que se llaman hormonas, que se liberan en las glándulas suprarrenales y se vuelcan a la circulación y de esa manera se diseminan por todo el cuerpo y pueden actuar en distintos órganos cumpliendo su función. Y esto se logra a través de 3 hormonas diferentes. Una es la hormona que regula la glucosa, que se denomina cortisol. Y esta ayuda además a combatir el estrés, la enfermedad y las lesiones. Además de regular el azúcar, la glucosa en sangre, interviene también en la regulación de la presión arterial. La segunda hormona es la aldosterona, que es la hormona que regula la sal, la cantidad de sal que tenemos en el organismo. Ayuda a mantener el equilibrio correcto de sal y de agua en el cuerpo y regula además el volumen de la sangre y también la presión arterial. Y el tercer grupo de hormonas son aquellas que regulan el crecimiento del vello, que se denominan andrógenos, y además también intervienen en el crecimiento. Ahora, ¿qué es la hiperplasia suprarrenal congénita? Vamos a ver si se comprende con este gráfico simple, en el cual aquí en el medio tenemos representada, digamos, la estación de tren, que serían las suprarrenales, que son las que se encargan, como dije anteriormente, de producir estas hormonas. Ahora, la glándula suprarrenal está a su vez regulada por otra glándula que se encuentra en el cerebro, que se denomina hipófisis, que es la que va a guiarla y a decirle cuándo y cuánto tiene que actuar. De esta manera, la hipófisis libera una hormona que también va por la sangre y llega a la suprarrenal para que el colesterol se meta dentro de la suprarrenal y así se puedan formar las distintas hormonas. Es como el elemento básico, digamos, de una receta de cocina. Y de esta manera el colesterol se va a transformar en las hormonas que regulan la sal, en el cortisol y en los andrógenos. A su vez, el cortisol, cuando está en una cantidad adecuada, le manda información a la hipófisis para que deje de producir esta hormona. De esta manera llega a un equilibrio, ¿sí? Cuando la hipófisis registra que hay suficiente cantidad de cortisol en el cuerpo, baja la liberación de la CTH. Ahora, ¿qué pasa en la glándula suprarrenal en la hiperplasia? Lo que sucede es que faltan otras sustancias que se denominan enzimas. Las enzimas son sustancias que permitan que una sustancia se transforme en otra. Y en la hiperplasia suprarrenal faltan esta enzima. La causa más común, acá veo que hay varios papás, saben que es el déficit, lo que se llama de 21-hidroxilasa. Pero bueno, esto es un detalle que no es en sí importante para ustedes. Pero lo que sucede cuando falta esta hormona es que el colesterol
no se puede transformar en la hormona que regula la sal, ni tampoco en el cortisol. Entonces, inmediatamente, la hipófisis va a registrar que hay poco cortisol en la sangre. Entonces va a empezar a producir mayor cantidad de ACTH. Y esto lo que genera es que entre más colesterol dentro de la suprarrenal para tratar de formar un cortisol. Pero como no se puede formar, se desvía hacia la producción de del tercer grupo de hormonas que habíamos dicho que son los andrógenos. De esta manera, en la hiperplasia, podemos ver la leyenda aquí abajo, es que las glándulas suprarrenales producen pocas hormonas que regulan la sal y pocas hormonas que regulan la glucemia y aumentan los andrógenos. Ahora, para ponerle un poquito más de complejidad a esto, es que esta enzima que transforma el colesterol puede estar en la hiperplasia afectada en distinta cantidad. O sea, puede ser que falte mucha de esta enzima, que falte en forma moderada o que falte poca. Entonces, así vemos las distintas formas de hiperplasia suprarrenal. Esta que les mostré recién es la forma más grave, cuando la enzima está muy comprometida. Ahora, cuando no está moderadamente comprometida, solamente se va a afectar la producción del cortisol. Entonces se va a formar normalmente la hormona que regula la sal. También el organismo va a registrar que hay poco cortisol que va a llegar a la hipófisis y va a aumentar la producción de ACTH. Entonces, el colesterol nuevamente entra en forma importante en la glándula suprarrenal y se desvía nuevamente para la producción de andrógenos. O sea que en este caso solamente se compromete la producción de cortisol y aumentan mucho los andrógenos. Entonces, ya con esta visión podemos entender que existen distintas formas de presentación. Básicamente la podemos dividir en dos grupos. Una que es la forma clásica, que es la que tiene un inicio prenatal, en la cual se diagnostica en los bebés recién nacidos. Y a su vez, dentro de esta forma que se diagnostica en la etapa prenatal, tenemos las dos formas que habíamos visto anteriormente. Cuando la enzima, está muy afectada, es la forma en la cual también se pierde sal. ¿Sí? Falta el cortisol y se pierde sal. Es la forma más frecuente. Y además, el aumento de la producción de estos andrógenos, de estas hormonas que yo les decía que aumentaban el vello, tienen un impacto en el bebé cuando se está gestando. Entonces, el bebé varón puede presentar aumento del tamaño del pene y en las niñas aparecen los genitales atípicos. Y esto es porque cuando el bebé se está formando, inicialmente la parte genital es exactamente igual en las niñas y en los niños. Y depende no solo de este cariotipo que nosotros tanto sabemos, XY varón, XX mujer, pero de otros factores para que se diferencie en una niña o en un niño. Cuando estas hormonas que les dije anteriormente, estos andrógenos aumentan mucho en el bebé, lo que se produce es que los genitales de la niña, decimos, se virilizan, porque actúan sobre estos genitales que son exactamente iguales en los dos, pero los diferencia más como si fuera un varón. ¿Sí? Por otro lado, como en esta forma perdedora de sal habíamos dicho que falta también la hormona que requiere sal, aparece este cuadro que se denomina crisis salina, que en general se presenta a la semana o 10 días de vida con un cuadro de vómitos,
deshidratación, mala progresión de peso, decaimiento, que es un cuadro que puede llegar a ser muy grave si no se trata rápidamente. Y después tenemos la otra forma en la cual no está afectada la producción de la hormona que retiene la sal, y es la forma virilizante simple, el segundo caso que le mostré. Solamente baja el cortisol y aumentan los andrógenos, que son los responsables en el varón también de producir aumento del pene y en las niñas genitales atípicos. Lo que diferencia estos dos cuadros es que en la segunda, en la virilizante simple, los mineralocorticoides, las hormonas que retienen la sal, están normales, entonces no hay crisis salina. Como este cuadro de crisis salina puede llegar a ser muy importante, como les dije anteriormente, muy grave, existe actualmente, hace ya muchos años, lo que se denomina la pesquisa neonatal, que a través de un estudio con la gotita de la sangre del talón del bebé se puede diagnosticar rápidamente esta enfermedad y empezarla a tratar antes de llegar al cuadro de crisis salina. Después tenemos el segundo grupo, en el cual la enzima está un poquito afectada. Entonces es la forma que nosotros decimos de inicio tardío, que se presenta más tardíamente en la infancia. Inclusive puede no aparecer ningún signo en la infancia y aparecer en la adultez. Y en la infancia, ¿qué es lo que puede llegar a aparecer? Por el aumento de las hormonas que hacen crecer el vello y el cuerpo, los andrógenos, puede aparecer vello púbico temprano, un crecimiento acelerado, un aumento de la maduración esquelética, y en algunos casos puede haber pubertad precoz. En las niñas, más grandes, puede haber aumento del vello corporal, de acné, trastornos menstruales, y en las mujeres adultas puede no aparecer nada de esto y puede ser un motivo de consulta de infertilidad. Ahora, ¿cómo se trata la hiperplasia suprarrenal congénita? El objetivo es darle al organismo las hormonas que no puede fabricar, que no puede producir, y lograr que su crecimiento sea normal, que no nos pase que haya un crecimiento acelerado, ¿sí? Por estas hormonas, por estos andrógenos que les había dicho anteriormente. Depende entonces de qué forma clínica tiene el paciente para tratarla. En la que es perdedora de sal, en la cual faltaban tanto los corticoides como los mineralocorticoides, la idea es disminuir la pérdida de sal, mantener la glucosa normal y disminuir esos andrógenos que pueden producir el aumento del vello y del crecimiento. Entonces será la medicación hidrocortisona, que es el cortisol, los corticoides, digamos, la fluorhidrocortisona, que es el mineralocorticoide, el que retiene la sal, y en los niños pequeños le damos cloruro de sodio, porque todavía, digamos, solamente toman leche materna y necesitan una cantidad extra de sal justamente para mantener el equilibrio. Aquí yo puse las dosis, no con la finalidad que ustedes la sepan, sino para tener en cuenta que las dosis se ajustan de acuerdo al peso corporal, con lo cual se van a ir modificando a lo largo de la vida. En el caso de la virilizante simple, que era en el caso en que solamente disminuye el cortisol y aumentan los andrógenos, o sea, tenemos la hormona que pierde sal, que regula la sal, entonces en ese caso solamente le vamos a dar la hidrocortisona. Y en el caso de la tardía, que es la que aparece en el caso nuestro como pediatras en la infancia, la tratamos cuando aparece algún síntoma, como el aumento del vello púbico o el aumento del tamaño del clítoris, justamente para disminuir estas hormonas que estimulan este desarrollo. Y le damos también hidrocortisona. Ahora, ¿qué sucede en una situación de estrés? En una situación de estrés,
como puede ser un cuadro infeccioso, un cuadro de gastroenteritis, vómitos, una cirugía, una internación, se necesitan dosis extras, dosis adicionales de los medicamentos durante el proceso de posible descompensación aguda. Entonces nosotros los clasificamos de acuerdo a la gravedad de este estrés en leve, moderado y grave. El leve, ¿cuándo es? Cuando hay algún cuadro infeccioso, fiebre, un cuadro de diarrea, cuando el niño puede tolerar perfectamente bien la medicación por boca. Entonces lo que hacemos es, con la hidrocortisona la duplicamos, le damos el doble de la dosis. Y el mineralocorticoide, que es la fluorohidrocortisona, se da igual, no lo modificamos. Ahora, en el caso de un estrés moderado, que es cuando el niño no tolera por boca, ahí ya hay que darle por vía parenteral, endovenoso o intramuscular. También se ajustan estas dosis de acuerdo al peso, a la edad, en general lo manejamos de esta manera. Y cuando el estrés ya es grave, cuando el niño tiene que someterse a una cirugía, cuando se interna en terapia, tiene un traumatismo grave, ahí también le vamos a dar por vía parenteral. ¿Qué estudios son necesarios durante el tratamiento? Como dije anteriormente, las dosis de la medicación se ajustan según el peso, según el tamaño del cuerpo del niño. Por lo tanto, es importante que el organismo reciba la cantidad adecuada de medicación. Ni mucho ni poco. Tiene que ser la cantidad justa para lograr que estas hormonas estén en perfecto equilibrio. Por lo tanto, es necesario controles periódicos, tanto clínicos como de laboratorio. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para estos pacientes con hiperplasia? Independientemente que estemos en época de pandemia, en general, pero en esta época las recomendaciones las tratamos de enfatizar más, dada la situación de riesgo que tiene toda la población frente a este virus, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones de alerta? Una es tomar la medicación regularmente. No se debe suspender bajo ningún concepto en forma súbita. Hacer los controles médicos periódicos. Esto es importante porque independientemente que estemos en esta situación, que ustedes saben, los pacientes que están en el hospital o inclusive en los consultorios, la atención médica se restringe para situaciones realmente importantes, no hay que abandonar los controles. Hay que coordinar con su médico de cabecera para que estos controles se realicen con todo el cuidado del protocolo que esta situación amerita. Siempre estar atento ante las situaciones de estrés, si hay fiebre, diarrea, vómitos, y recordemos tener siempre las pautas antiestrés. Muchos de nuestros pacientes tienen una hoja en la cual figura qué hacer frente a cada situación, el estrés leve, moderado y grave. Algunos pacientes tienen alguna chapita, alguna pulsera que identifique su situación. Y si presentan alguno de estos síntomas que les voy a enumerar ahora, los niños mayores, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, palidez en la piel, confusión, decaimiento, náuseas. Y los niños pequeños que no pueden expresar nada de esto, pero sí hay síntomas inespecíficos que son importantes como la falta de apetito, la somnolencia, el decaimiento, el llanto sin causa. Si alguna de estas situaciones se presentan, siempre consultar en un servicio de urgencia. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones en tiempos de COVID? Recordar las recomendaciones que están por todos los medios, nos inundan noticieros, afiches, pero amerita recordarlos, y más en esta época que se ha liberado un poquito más. Entramos en otra fase y entramos en una fase en la cual va a haber mucho más riesgo de contagio. Entonces, reafirmar
estas recomendaciones como lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse los ojos, la boca, la nariz con las manos. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado y usar pañuelos descartables cuando hay alguna secreción respiratoria.